Hola, mi nombre es Ana, soy estudiante de repostería en Buenos Aires. La vida en la ciudad era vibrante, y me apasionaba el ritmo y la intensidad de mi carrera. Vivía en un pequeño departamento, y aunque no era lujoso, tenía todo lo que necesitaba. Mis padres me ayudaban con los gastos, lo que me permitía enfocarme plenamente en mis estudios. Era una vida tranquila, llena de rutinas predecibles, hasta ese momento. Mi sueño, Marcos, era un hombre que siempre había llamado mi atención, a pesar de ser 24 años mayor que yo. Desde que era niña, había sentido una especie de fascinación por las personas que irradiaban confianza y serenidad, y Marcos no era la excepción. Él había comenzado a vivir con nosotros hace poco, como la nueva pareja de mi madre, Cecilia, una mujer encantadora y siempre amable conmigo. Nuestra relación, hasta entonces, era más bien la de buenos vecinos que intercambiaban saludos y pequeñas conversaciones en el pasillo. Todo comenzó una tarde de verano, cuando mi madre tuvo que viajar a Lima por trabajo durante 2 semanas. Marcos fue quien me dio la noticia esa mañana, mientras esperábamos juntos el ascensor. Habíamos hablado brevemente sobre el viaje, deseándole suerte y un buen regreso, sin imaginar lo que estaba por venir. La primera semana sin mi madre transcurrió sin mayores sobresaltos. Me dediqué a mis clases, practicando nuevas recetas y experimentando con ingredientes en mi pequeña cocina. Todo parecía estar en calma, y mi rutina diaria seguía como de costumbre. Sin embargo, fue al comienzo de la segunda semana cuando ocurrió el incidente que cambiaría el rumbo de mi vida. Era un día particularmente caluroso, y tras un largo y agotador día en la universidad, lo único que quería era dejar atrás el cansancio. Decidí darme una ducha para relajarme y, como siempre, los ruidos del sistema de plomería del edificio se mezclaban con el sonido del agua corriendo. El antiguo sistema hacía que los tubos vibraran y generaran sonidos erráticos, algo a lo que ya estaba acostumbrada. Me perdí en mis pensamientos mientras el agua tibia recorría mi cuerpo, dejando que el estrés del día se diluyera lentamente. De repente, un ruido distinto, inesperado, me sacó de mi ensimismamiento. La puerta del baño se abrió de golpe, rompiendo por completo la burbuja de tranquilidad que había creado. Volteé rápidamente, con el corazón acelerado, y ahí estaba él, Marcos, inmóvil en el umbral, con una expresión que oscilaba entre el desconcierto y la vergüenza. «Dios mío». «Lo siento, Ana. Pensé que estabas en tu apartamento», dijo, balbuceando con una torpeza que no le era común. Se llevó la mano a la frente en un gesto de evidente incomodidad, como si intentara procesar lo que acababa de suceder. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sentí una mezcla de emociones, sorpresa, vergüenza y, para mi desconcierto, una chispa de algo más que no sabía cómo describir. Mis manos buscaron instintivamente la cortina de la ducha, cubriéndome lo mejor que podía. Sin embargo, no pude evitar notar lo atractivo que se veía Marcos, incluso en una situación tan incómoda y fuera de lugar. «Está bien, no te preocupes», logré responder, mi voz tratando de sonar calmada aunque mi interior era un torbellino. Él asintió apresuradamente, dio un paso atrás y cerró la puerta con rapidez, dejándome sola nuevamente en el baño. El sonido del agua cayendo contrastaba con el repentino silencio que sentí dentro de mí. Mis pensamientos eran un caos. ¿Qué acababa de suceder? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Y, sobre todo, ¿por qué esa chispa, esa sensación inexplicable que me atravesó cuando nuestros ojos se encontraron? Me quedé allí bajo la ducha por un momento más, tratando de ordenar mis emociones, pero era inútil. No podía negar que algo había cambiado en ese breve y extraño instante. Aunque todo había ocurrido en cuestión de segundos, esa mirada, esa situación, se grabó en mi mente de una manera que no podía ignorar. Algo nuevo, algo incierto, acababa de encenderse en mi interior, y no sabía si era curiosidad, atracción o simplemente el eco de lo inesperado. Salí del baño con una extraña sensación de alerta, como si cada sonido y movimiento a mi alrededor tuviera un significado diferente. En el fondo, sabía que ese momento, por insignificante que pareciera, marcaría el inicio de algo más grande. Y aunque no sabía hacia dónde me llevaría, no podía evitar sentirme intrigada, como si el universo acabara de mover una ficha en un juego del que aún no conocía las reglas. Intenté convencerme de que no era nada, de que fue un accidente sin mayor importancia. Pero esa chispa de curiosidad que se encendió en ese instante no se apagó. En los días siguientes, comencé a notar a Marcos de una manera diferente. Cada gesto suyo, cada palabra,
parecía cargar un nuevo significado, y yo no podía evitar preguntarme si él sentía lo mismo. Pasaron unos días antes de que volviéramos a cruzarnos. Fue en el pasillo, mientras regresaba con unas bolsas de compras. Ana, sobre lo que pasó el otro día, lo siento mucho, dijo, deteniéndose frente a mí con una expresión de genuino arrepentimiento. Su tono era calmado, casi solemne, y sus ojos buscaban los míos con una sinceridad que me desarmó. No fue mi intención incomodarte. Respiré hondo antes de responder. Está bien, Marcos. De verdad. Fue un accidente, aseguré, tratando de transmitirle que todo estaba bien. Pero en mi interior, sabía que aquello no era del todo cierto. Algo había cambiado entre nosotros, y aunque no sabía hacia dónde nos llevaría, no podía ignorar la intensidad de lo que sentía. Realmente no fue la gran cosa, respondí, esforzándome por sonar casual, aunque ambos sabíamos que había algo más en juego. Mis palabras flotaron en el aire, pero lo que realmente llenaba el espacio entre nosotros era el silencio cargado de emociones. Nos miramos fijamente por unos segundos, como si estuviéramos tratando de descifrar lo que el otro sentía, hasta que él rompió la tensión. ¿Te gustaría tomar un café?, preguntó, con una mezcla de inseguridad y determinación. Creo que necesito compensarte por mi torpeza. Había algo en su tono, en la forma en que sus ojos buscaban los míos, que me hizo imposible decir que no. Acepté su invitación, y esa misma tarde nos encontramos en su apartamento. Su espacio, aunque sencillo, tenía un aire acogedor, con libros desordenados y el aroma persistente de café recién hecho. Sentados en la cocina, con una taza caliente entre las manos, la conversación fluyó con una facilidad que me tomó por sorpresa. Hablamos de nuestras vidas, de sueños que habíamos pospuesto y hasta de cosas tan triviales como el clima. Cada palabra parecía acercarnos más, derribando barreras invisibles que antes nos mantenían a una distancia segura. En un momento de la conversación, Marcos se quedó en silencio. Sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad que me dejó inmóvil. Ana, hay algo que quiero decirte, dijo, su voz grave y seria, como si pesara cada palabra antes de pronunciarla. Desde que te vi en esa situación, no he podido dejar de pensar en ti. Mi corazón dio un vuelco, y el aire de la habitación pareció volverse más denso. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no podía ignorar el magnetismo que sentía hacia él. Marcos, susurré, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Antes de que pudiera decir algo más, él tomó mi mano entre las suyas. Su tacto era cálido, y aunque estaba lleno de dudas, también transmitía una decisión inquebrantable. Sé que esto está mal, pero no puedo ignorar lo que siento. Y creo que tú sientes lo mismo, dijo, su voz cargada de emoción. El tiempo pareció detenerse. La tensión en el aire era casi tangible, como si todo en ese momento se redujera a la decisión que estábamos a punto de tomar. Lentamente, me incliné hacia él, y nuestros labios se encontraron en un beso que fue suave al principio, pero que rápidamente se llenó de una pasión contenida. Ese beso fue el inicio de algo que ambos sabíamos que no debía suceder, pero que era inevitable. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Aprovechábamos cada instante para estar juntos, siempre con discreción. Nos encontrábamos en su apartamento, lejos de las miradas curiosas. Cada momento compartido era intenso, como si ambos supiéramos que el tiempo no estaba de nuestro lado. Sabíamos que nuestra relación tenía los días contados. El regreso de mi madre se acercaba, y con él, la realidad de que aquello que habíamos comenzado no podía continuar. Cuando finalmente llegó el día, enfrentamos la verdad con un dolor silencioso. Nuestra última noche juntos fue una mezcla de pasión y melancolía. Nos abrazamos como si quisiéramos detener el tiempo, saboreando cada instante como si fuera el último. Mientras la noche avanzaba, hablamos poco. No hacían falta palabras. Los silencios hablaban por sí mismos. Te extrañaré, Ana, dijo Marcos, abrazándome con fuerza. Yo también te extrañaré, respondí, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero siempre llevaré estos momentos conmigo. Cuando mi madre regresó, la rutina se reinstaló en nuestras vidas, al menos en apariencia. Las conversaciones cotidianas volvieron a girar en torno a temas triviales: el clima, mis clases en la universidad, y su trabajo en constante movimiento. Marcos y yo nos saludábamos con la misma cortesía de antes, como si solo fuéramos dos conocidos que compartían un espacio en común. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban,
Una corriente silenciosa de emociones nos conectaba, un torrente de palabras no dichas que nos obligábamos a enterrar bajo una máscara de indiferencia. Ambos sabíamos que habíamos cruzado un límite del que no podíamos regresar, pero también entendíamos que no había lugar para lo que compartimos en esta nueva versión de nuestras vidas. Aún así, en los momentos fugaces en los que nuestros caminos se encontraban, sentía como mi corazón se aceleraba y como un nudo de nostalgia me apretaba el pecho. Él desviaba la mirada con rapidez, pero no antes de que un leve atisbo de tristeza cruzara su rostro. La vida continuó como debía hacerlo. Mis días se llenaron de clases, prácticas de repostería, y charlas animadas con mis compañeros. En casa, mi madre seguía siendo la misma mujer amable y atenta, ajena a la tormenta emocional que yo intentaba ocultar bajo la superficie. Sin embargo, cada vez que pasaba frente a la puerta del apartamento de Marcos, sentía un extraño vacío, como si una parte de mí aún estuviera atrapada en aquellos momentos compartidos. A veces, por la noche, mientras el mundo a mi alrededor dormía, me permitía revivir nuestra historia en mi mente. Recordaba la calidez de sus manos, la profundidad de sus palabras, y la manera en que me había hecho sentir viva como nunca antes. Nuestra relación, aunque breve, me había dejado marcada de una forma que no podía ignorar. Marcos me había mostrado facetas de mí misma que desconocía, despertando en mí una confianza y una pasión que nunca había experimentado. Pero también estaba el peso del remordimiento. Sabía que lo que habíamos hecho estaba mal, que habíamos traicionado una confianza que mi madre nos había otorgado sin reservas. Y, sin embargo, no podía arrepentirme. Esos momentos con Marcos, por complicados que fueran, habían sido auténticos, intensos, y profundamente humanos. Con el tiempo, aprendí a aceptar nuestra historia por lo que fue, un capítulo breve pero transformador en mi vida. Sabía que, aunque las heridas eventualmente cicatrizarían, las cicatrices emocionales permanecerían, no como un recordatorio de dolor, sino como una prueba de que había sentido algo real, algo que trascendía las normas y expectativas. Años después, al mirar hacia atrás, comprendí que nuestra conexión, aunque imposible, había sido un recordatorio de lo impredecible que puede ser el corazón. A veces, las relaciones más significativas no son las que duran toda la vida, sino aquellas que nos obligan a crecer, a cuestionarnos, y a descubrir quiénes somos realmente. Y así, nuestra historia quedó grabada en lo más profundo de mi corazón. Aunque el mundo nunca supiera lo que compartimos, yo lo llevaba conmigo, como un secreto precioso y doloroso a la vez. Porque, al final, no importaba cuánto tiempo habíamos tenido, sino la intensidad con la que lo habíamos vivido.